Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. Gauss, el genio secreto detrás de tu tecnología diaria. ¿Sabías que existe un matemático que nació en la pobreza, pero terminó convirtiéndose en el emperador de las matemáticas? Hoy te voy a contar la historia de este superhéroe de los números, Carl Friedrich Gauss. Así es, el Steve Jobs de las matemáticas. No fue una fama de la noche a la mañana, pero su nombre sigue siendo omnipresente, y es el genio que arregló el mundo con matemáticas. Imagina esto, un niño nacido de un padre que no tiene ni idea de lo que es las matemáticas, viviendo en la pobreza, con una familia sin recursos. Su padre, George Gauss, no era un matemático famoso ni nada por el estilo. De hecho, era más bien un hombre común, un dueño de bar que pasaba el tiempo bebiendo y charlando. Pero su madre, Catherine, sí era algo especial, apoyaba a Gauss en todo lo relacionado con su educación y siempre lo animaba a perseguir su increíble talento. ¿Y su talento? Te va a dejar sin palabras. A los 3 años, ya hablaba con fluidez 5 idiomas. Y a los 4, ya estaba resolviendo problemas matemáticos complejos más rápido que muchos adultos. ¿Puedes creerlo? A esa edad, este niño ya era como una calculadora humana. Probablemente resolvía ecuaciones más rápido que el teléfono móvil que usas ahora. Cuando entró a la escuela, su habilidad ya estaba fuera de control. Imagínate ser un maestro y ver a un niño de 15 años que resuelve problemas con una rapidez que te hace cuestionar tu propia existencia. En 1792, Gauss ya era una leyenda en su escuela, y todos los maestros pensaban que este chico era un monstruo matemático. Así que, no es de extrañar que pronto todo el mundo en el mundo académico empezara a prestarle atención, sabían que este joven tenía un futuro brillante por delante. ¿Crees que la historia termina ahí? Nada de eso. En 1795, Gauss entró a la Universidad de Göttingen, con solo 18 años. ¿Y qué pasó? Los profesores no podían creer lo que veían. Este joven de 18 años ya estaba rompiendo todos los esquemas, superando las expectativas de todos y convirtiéndose en una estrella académica. Era como un fenómeno. Su mente brillante se dedicó a la teoría de números, la geometría algebraica y muchas otras ramas de las matemáticas. Sus ideas eran tan revolucionarias que dejaron a toda la comunidad científica boquiabierta. La Universidad de Göttingen, en esa época, era un centro matemático de renombre mundial, y Gauss no solo absorbió todo lo que pudo, sino que también comenzó a proponer ideas completamente nuevas y sorprendentes. Imagínate ser un estudiante de 18 años capaz de sacudir el mundo de las matemáticas. Su nombre ya se escuchaba por todo el círculo académico, y todos sabían que estaba destinado a ser el núcleo de lo que sería el imperio matemático del futuro. En ese momento, Gauss ya estaba comenzando a ser el héroe del que todos hablaban. Pero esto solo era el comienzo de su increíble viaje. Y no solo se quedó en las matemáticas. En 1799, a los 22 años, Gauss publicó su famosa obra Investigaciones aritméticas, que fue un auténtico bombazo en la comunidad matemática. En este libro, introdujo la ley de reciprocidad cuadrática, que cambiaría por completo el rumbo de la teoría de números. Imagínate la sorpresa de los matemáticos al leerlo. Un joven de 21 años que daba una lección a todos con una idea que impactó a todo el mundo.
Lo increíble es que la ley de reciprocidad cuadrática sigue siendo una de las piedras angulares de las matemáticas hasta el día de hoy. Gauss mismo dijo que ese libro abrió nuevos horizontes en la teoría de números, y no exageraba. Con 22 años, había hecho lo que muchos matemáticos ni siquiera podían imaginar. Y no solo eso, sino que también dejó pruebas tan detalladas que hizo temblar a toda la academia de la época. Los matemáticos debieron pensar, este chico realmente es un genio. Pero la cosa no acaba ahí. Mientras la comunidad matemática seguía asimilando el impacto de investigaciones aritméticas, Gauss no dejó de sorprendernos. En 1835, propuso la ley de Gauss, un concepto que cambiaría por completo el campo de la electromagnética. Esta ley se convirtió en la base de las futuras ecuaciones de Maxwell, las cuales son fundamentales para el estudio de la electricidad. Sin la ley de Gauss, las ecuaciones de Maxwell probablemente no existirían y la física de los campos eléctricos y magnéticos estaría estancada. La ley de Gauss tiene una influencia tan grande en la física que, cada vez que analizamos campos eléctricos o aplicamos principios de electrostática, estamos utilizando su trabajo. Pero, espera, hay más. ¿Sabías que Gauss también inventó el método de los mínimos cuadrados cuando tenía solo 18 años? Esto fue un gran avance en el análisis de datos y la reducción de errores experimentales. Y hoy, esta técnica se usa en todos los campos, desde la estadística hasta la astronomía y la economía. Cada vez que usas una app para editar una foto, o cuando haces predicciones meteorológicas, estás utilizando un método desarrollado por Gauss. Y para terminar, su contribución a la geometría diferencial también fue revolucionaria. En 1827, Gauss presentó la fórmula de curvatura gaussiana para superficies, lo que permitió a los matemáticos entender mejor las propiedades del espacio y la geometría de las superficies. Esta fórmula tuvo un impacto directo en la relatividad general de Einstein, y también está relacionada con el estudio de la curvatura del espacio-tiempo en la física moderna. A pesar de sus logros, Gauss nunca fue de los que se daban a la fama. Su estilo era sencillo y modesto, y aunque su nombre nunca fue el más rimbombante de la historia, su influencia está en cada rincón de la ciencia moderna. Como un verdadero héroe de fondo, Gauss cambió el curso de las matemáticas, la física y hasta nuestra forma de entender el universo. Cada vez que te enfrentas a un problema complejo, puedes estar seguro de que, de alguna manera, Gauss también está ahí. Esta es la historia de Carl Friedrich Gauss, el hombre que, a pesar de venir de un lugar humilde, terminó conquistando el mundo con su genio. Las contribuciones de Gauss son como esa canción clásica que nunca te cansas de escuchar. No importa dónde estés, su melodía resuena en cada rincón del mundo. Su influencia no es solo un culto académico, es una presencia eterna. ¿Sabías que Gauss fue el pionero que estableció las bases de prácticamente todas las ramas de las matemáticas? Teoría de números, geometría algebraica, geometría diferencial, incluso muchos de los teoremas matemáticos que hoy conocemos, nacieron bajo la mirada visionaria de Gauss. Piensa en el famoso teorema de Gauss en teoría de números, que literalmente cimentó los cimientos de las matemáticas modernas. Hoy en día, si algún matemático quiere publicar un artículo importante, seguramente debe estar respaldado por teorías fundamentales basadas en Gauss. Él rompió las fronteras de las matemáticas, empujando los límites de la disciplina hacia horizontes aún más amplios, influyendo en generación tras generación de matemáticos. De hecho, cuando caminas por el mundo, puedes escuchar la melodía de Gauss en cada rincón del universo matemático. Y su impacto no se limita solo a las matemáticas. En la física,
la ley de Gauss ha dejado una huella profunda, casi tan fundamental como las terminales positivas y negativas de una batería. Sin la ley de Gauss, nuestros laboratorios científicos serían como un motor sin energía. En 1835, Gauss propuso esta ley fundamental sobre la relación entre cargas eléctricas y campos eléctricos, y fue la base para las futuras teorías electromagnéticas de Maxwell. Es como si le hubiera dado forma a todo el desarrollo de la física moderna. Si no hubiera sido por Gauss, la electricidad y la tecnología que conocemos hoy podrían haber quedado sumidas en la oscuridad. Imagina un mundo sin campos eléctricos, esa es la importancia de su descubrimiento. Hoy en día, los científicos pueden usar esta ley para entender cómo se comportan los campos eléctricos y magnéticos, impulsando la revolución tecnológica que vivimos hoy. Pero eso no es todo. Gauss también dejó su huella en la astronomía. Imagínate un matemático capaz de calcular la órbita de un asteroide. Exactamente. En 1809, Gauss usó su modelo matemático único para calcular con precisión la órbita del asteroide Ceres, convirtiéndose en un pionero de la astronomía. Aunque la astronomía y las matemáticas puedan parecer disciplinas separadas, en realidad están profundamente interconectadas. Gauss no solo era un teórico, sino un verdadero navegante estelar, utilizando las matemáticas para ayudarnos a entender las trayectorias de los astros. Es tan avanzado su trabajo que, si no fuera por él, hoy en día no podríamos calcular con precisión el movimiento de los astros ni prever las rutas de los asteroides. En lugar de mirar al cielo e imaginar, Gauss nos dio las herramientas para mapear el universo. Y además de ser un navegante estelar, Gauss también fue un experto en medición geográfica. En 1828, cuando ya tenía más de 50 años, participó en un trabajo de medición geográfica en Alemania. Cómo se medía la forma y el área de la Tierra en una época sin satélites ni GPS. Gauss lo hizo posible con sus métodos matemáticos, completando lo que parecía una tarea imposible. No solo sabía que la Tierra era redonda, sino que incluso pudo trazar mapas con una precisión asombrosa, revolucionando la geografía. Gracias a él, los navegantes del pasado pudieron hacer cálculos precisos en sus travesías oceánicas. Su trabajo fue crucial para el avance de la exploración marítima. Si no fuera por las precisas mediciones de Gauss, hoy en día podríamos estar perdidos en los mares. El legado de Gauss no es solo el de un genio matemático, sino que su trabajo iluminó el cielo de muchas disciplinas. Desde la astronomía hasta la geografía, desde la física hasta las matemáticas, empujó los límites de todos estos campos hacia nuevas alturas. Gauss no solo es el efecto Gauss en matemáticas, su impacto es una leyenda en múltiples disciplinas. Si piensas que Gauss solo tuvo influencia en las matemáticas, te equivocas. Su huella se extiende por todo el campo de la física, especialmente en el electromagnetismo, donde cambió nuestra forma de entender el mundo. La ley de Gauss de 1835 se convirtió en la piedra angular del electromagnetismo. Tal vez no te des cuenta, pero ha dirigido el rumbo de la física y la ingeniería eléctrica. Hoy en día, gracias a esta ley, entendemos con precisión los campos eléctricos y magnéticos, e incluso el funcionamiento de dispositivos modernos como teléfonos inteligentes y vehículos eléctricos. Sin la ley de Gauss, la ciencia y la tecnología de hoy no serían las mismas. Gauss no solo fue un matemático, sino el pilar positivo en la física moderna. Y si piensas que su impacto se limita solo a la electricidad, estás muy equivocado. Su contribución a la astronomía fue impresionante, como un astronauta matemático. En 1809,
Gauss calculó la órbita del asteroide Ceres, y lo hizo con una precisión tan asombrosa que hasta hoy los métodos que usó son admirados. En aquella época, sin telescopios avanzados ni computadoras, Gauss usó solo su brillante modelo matemático para predecir el movimiento de los astros. Imagina qué tan difícil sería hacer esto sin él. Hoy en día, todos los astrónomos utilizan los métodos matemáticos que Gauss perfeccionó, y eso nos permite tener una visión precisa del cosmos. Así que, la próxima vez que mires las estrellas, recuerda darle un agradecimiento a Gauss, que no solo hizo que entendamos las matemáticas, sino también los secretos del universo. Gauss, este gigante de las matemáticas, no solo nos dejó con incontables teoremas brillantes, sino también una vida personal llena de misterio y una soledad que lo rodeaba. Imagina que estás en una taberna del siglo XIX, y ves a un hombre con un traje impecable y una mirada afilada. Ese es Gauss. Pero no es el tipo de académico sociable con el que esperas encontrarte. Sus ojos parecen estar fijos en el vacío, no observando a los demás, sino sumido en pensamientos, cálculos. Es un enigma, incluso más difícil de entender que los propios problemas matemáticos que resolvía. Hablemos de sus habilidades sociales. Todos sabemos que los matemáticos suelen ser personas introvertidas, pero Gauss fue sin duda el ejemplo extremo de esta categoría. ¿Alguna vez has conocido a alguien completamente incapaz de interactuar socialmente? Si lo has hecho, probablemente era Gauss. Su prodigioso talento matemático lo aisló tanto que vivió casi en su propio universo matemático. No tenía interés en actividades sociales y rara vez se preocupaba por interactuar con otros. No es que fuera un empollón, sino que realmente pensaba que esas actividades eran una pérdida de tiempo. Para él, había cosas mucho más importantes que hacer, resolver problemas matemáticos que dejaban al mundo entero rascándose la cabeza. Es cierto que en la sociedad moderna esto podría parecer algo extraño, pero en su tiempo no era tan raro. Los matemáticos suelen necesitar concentrarse en pensamientos abstractos, y Gauss llevó esta concentración a un nivel extremo, lo que hizo que a muchos les pareciera distante, frío. A menudo, parecía un hombre fuera de lugar, como si viviera no en la sociedad humana, sino en su propio reino matemático. Este aislamiento no se limitó solo a su trabajo académico. Imagina que siempre tienes a alguien cerca de ti, pero nadie realmente te comprende. Aunque en conferencias académicas, rara vez tomaba la palabra, pasando la mayor parte de su tiempo sumido en pensamientos. Cada vez que alguien intentaba hablarle de algo que no fuera matemáticas, su mirada se volvía vacía, como si esos temas le resultaran completamente ajenos. Esta era una contradicción dentro de él, era un rey en el mundo de las matemáticas, pero en su vida cotidiana, carecía de esa conexión humana que muchos esperan tener. Aunque Gauss carecía de habilidades sociales, eso no significa que careciera de emociones. Sus sentimientos eran profundos y complejos, solo que su manera de relacionarse con los demás era diferente a la de las personas comunes. No es que no quisiera interactuar, sino que no encontraba la forma correcta de conectar con los demás. En el mundo matemático, era el campeón, pero fuera de él, se sentía torpe. Su indiferencia hacia las relaciones sociales le creó una reputación como alguien desapegado e inaccesible, incluso dentro de su propio círculo familiar. En cuanto a su vida familiar, uno podría pensar que siendo un genio matemático, sería un esposo ideal o un padre cariñoso. Pero, lamentablemente, no fue así. Su vida matrimonial fue una especie de tragedia moderna. Su esposa, una mujer inteligente y racional,
no pudo entender cómo Gauss podía estar tan inmerso en las matemáticas, a tal punto que su relación estuvo llena de fricciones y conflictos. Aunque Gauss la amaba, prefería pasar su tiempo investigando problemas matemáticos y no podía comprender que su esposa se sintiera ignorada o frustrada. En muchas ocasiones, su actitud distante llevó a que la relación fuera tensa, como un problema matemático sin solución. Sus hijos tampoco recibieron el tipo de paternidad que uno esperaría de un genio. Gauss los veía más como una extensión de sí mismo que como individuos con necesidades emocionales propias. ¿Para qué perder tiempo en cosas mundanas como la crianza cuando el mundo de las matemáticas le esperaba? Esta visión, aunque propia de un genio, dejó a sus hijos sintiéndose algo distantes de él, sin ese calor paterno que muchos niños desean. Pero a pesar de todo esto, Gauss logró un equilibrio extraño entre su vida personal y profesional. Su mundo de matemáticas estaba tan absorbente que, aunque intentaba dedicar algo de tiempo a su familia, su mente siempre volvía a sus ecuaciones. No era fácil para él encontrar el balance, y tal vez esa es la parte que muchos genios deben sacrificar, en su búsqueda incansable por desentrañar los misterios del universo, dejaron de lado las relaciones interpersonales. Pero este mismo aislamiento fue lo que permitió que Gauss se convirtiera en uno de los matemáticos más importantes de la historia. Su dedicación inquebrantable le permitió hacer descubrimientos que siguen influyendo en las matemáticas y la ciencia hoy en día. Hoy en día, aunque Gauss ya no está entre nosotros, su influencia sigue viva. Aunque su nombre no sea tan conocido como el de Einstein, el impacto de sus contribuciones en las matemáticas, la física, y la tecnología, sigue siendo gigantesco. Desde las computadoras que usamos hasta las señales que nos permiten comunicarnos, muchas de las tecnologías actuales se basan en los principios matemáticos que Gauss descubrió. Imagínate por un momento, cada vez que usas tu teléfono o accedes a Internet, podrías estar usando una tecnología que Gauss ayudó a hacer posible hace más de 150 años. Es como si, de alguna manera, las huellas de Gauss estuvieran impresas en cada una de nuestras interacciones digitales. Sus contribuciones, como la distribución gaussiana y el método de los mínimos cuadrados, están en el corazón de muchas de las herramientas matemáticas que usamos cada día. Lo que Gauss nos enseñó fue que la matemática no es solo un conjunto de números, es una forma de entender el mundo y, a veces, de cambiarlo. Como un mago de las matemáticas, no solo resolvió ecuaciones, transformó toda una era del conocimiento humano. Entonces, ¿cómo podemos honrar a este genio que nunca dejó de explorar el mundo, aunque a veces parecía aislado de él? La respuesta es simple: debemos seguir aprendiendo, seguir explorando. Porque, como Gauss nos mostró, la búsqueda del conocimiento nunca debe detenerse. En el mundo de la ciencia, lo más grande no son aquellos que ya llegaron al final, sino aquellos que siguen en el camino, buscando respuestas a preguntas que aún no entendemos. La curiosidad insaciable de Gauss es un recordatorio de que nunca debemos conformarnos con lo que sabemos, siempre hay algo más por descubrir. Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje, hasta pronto.